Sara Martínez bajó del avión de transporte militar a la base naval de Norfolk. Su ropa de civil atrajo miradas curiosas de personal uniformado que la rodeaba. El sol de la mañana temprano proyectaba largas sombras sobre la pista, mientras ella ajustaba la correa de su sencillo bolso negro. Para cualquiera que estuviera observando, ella parecía simplemente otro contratista o visitante que se abría paso a través de la concurrida instalación naval. La base estaba llena de actividad. Los marineros se apresuraban entre los edificios. Sus uniformes blancos impecables contrastaban marcadamente con las estructuras de hormigón gris. Sara había estado alejada de la vida militar activa durante 3 meses, completando un programa intensivo de liderazgo en el Pentágono. Durante ese tiempo, mantuvo deliberadamente un perfil bajo, eligiendo vestirse con ropa de civil y evitar llamar la atención sobre su nuevo rango. Mientras caminaba hacia el edificio administrativo principal, Sara no pudo evitar sonreír ante los sonidos y olores familiares de la vida militar. Las agudas órdenes que resonaban en el patio, el sonido rítmico de las botas sobre el pavimento y el leve aroma a combustible de avión mezclado con el aire del océano trajeron recuerdos de sus primeros días como joven enfermera hace 25 años. La sala de reuniones matinales fue su primer destino. Necesitaba registrarse con el comandante de la base antes de asumir oficialmente su nuevo puesto. Sin embargo, Sara decidió hacer un desvío por la cafetería principal primero. Quería observar las operaciones diarias y tener una idea de la moral del personal, sin la formalidad que vendría después de que se revelara su identidad. La cafetería estaba repleta de conversaciones mientras cientos de militares tomaban desayunos rápidos antes de comenzar con sus tareas. Sara se unió a la fila y sacó su credencial de visitante temporal. El joven marinero detrás del mostrador de servicio apenas la miró mientras le entregaba una bandeja de huevos revueltos y tostadas. Al encontrar una mesa vacía cerca del fondo, Sara se sentó y comenzó a comer mientras observaba discretamente las interacciones a su alrededor. Notó la fácil camaradería que existía entre los diferentes rangos durante el desayuno. La forma en que los suboficiales superiores orientaban a los marineros más jóvenes y la atmósfera general de profesionalismo que impregnaba el espacio. En una mesa frente a ella, un grupo de 5 marineros estaban sentados juntos. Su conversación se hizo cada vez más fuerte y animada. Sara reconoció la dinámica inmediatamente. Los jóvenes militares trataban de impresionarse unos a otros con historias y chistes cada vez más atrevidos. Lo había visto innumerables veces a lo largo de su carrera. El aparente líder del grupo era un marinero alto y musculoso, con galones de cabo en la manga. Su etiqueta con el nombre decía Johnson, y hablaba con la confianza de alguien que creía ser el dueño de la sala. Sus compañeros se reían de cada broma suya, alentando su comportamiento cada vez más bullicioso. «¿Viste al contratista que llegó antes?», Johnson dijo, señalando hacia la entrada. Parecía que estaba perdida o algo así. Probablemente otro de esos oficinistas del Pentágono que creen que saben cómo funciona realmente el ejército. Sus amigos se rieron entre dientes y el pecho de Johnson se hinchó de orgullo al obtener una reacción. Sara continuó comiendo, manteniendo su expresión neutra mientras escuchaba su conversación. Había aprendido hacía mucho tiempo que parte de la información más valiosa provenía simplemente de escuchar conversaciones sin vigilancia. «Apuesto a que nunca ha estado en un despliegue real», otro marinero añadió. «Estos contratistas civiles vienen aquí actuando como si entendieran lo que hacemos, pero nunca han enfrentado un peligro real». Johnson asintió con entusiasmo. «Exactamente. Ellos se sientan en sus cómodas oficinas en Washington mientras nosotros hacemos el trabajo real. Luego vienen aquí y tratan de decirnos cómo hacer nuestro trabajo». Sara tomó un sorbo de café, recordando sus propios despliegues en el Golfo Pérsico, el Mediterráneo y los difíciles meses que había pasado coordinando los esfuerzos de socorro después de desastres naturales. Pensó en las noches que había pasado en el puente de su barco durante mares agitados, tomando decisiones que afectaron las vidas de cientos de miembros de la tripulación bajo su mando. La conversación en la mesa de Johnson continuó con cada marinero tratando de superar a los demás con historias de sus propias experiencias y quejas sobre la supervisión civil. Sara reconoció el patrón. Era una forma común para los miembros más jóvenes del servicio de unirse y establecer su identidad dentro de la cultura militar. Johnson se levantó para buscar más café y, al pasar cerca de la mesa de Sara, hizo un gesto exagerado de mirarla de arriba abajo. «Buenos días»,
Señora, dijo con una sonrisa burlona que indicaba claramente que era sarcástico, no respetuoso. ¿Todo bien aquí en nuestra pequeña base militar? Sara levantó la vista con calma. Buenos días. Sí, gracias. Todos han sido muy serviciales. Me alegra oír eso, respondió Johnson, con un tono cargado de condescendencia. Sin embargo, nos gusta asegurarnos de que nuestros huéspedes civiles se sientan bienvenidos. Espero que entiendas que esta es una instalación militar en funcionamiento, no una atracción turística. Sus amigos en la mesa cercana observaban con sonrisas, claramente disfrutando de lo que veían como la inteligente manera de Johnson de poner a una civil en su lugar. Sara simplemente asintió cortésmente y regresó a su desayuno. Johnson se alejó con el pecho inflado de orgullo por lo que consideró una interacción exitosa. Llenó su taza de café y regresó a su mesa, tocando para su audiencia de compañeros marineros. Cuando pasó nuevamente junto a la mesa de Sara, Johnson hizo como si la examinara más de cerca. ¿Sabes? Lo dijo lo suficientemente alto para que sus amigos lo oyeran. Te ves demasiado cómodo aquí, como si pensaras que perteneces aquí o algo así. Sara continuó comiendo sin morder el anzuelo. Ella había afrontado situaciones mucho más desafiantes que un joven marinero demasiado confiado que intentaba impresionar a sus compañeros. Su respuesta tranquila solo pareció frustrar a Johnson, quien claramente esperaba una reacción mayor. Tal vez no me escuchaste, dijo Johnson, acercándose a su mesa. Dije que te ves demasiado cómodo, como si tal vez necesitaras un recordatorio de que esta es nuestra casa, no la tuya. La cafetería que los rodeaba se había vuelto más silenciosa a medida que otros miembros del servicio comenzaron a notar la interacción. Sara podía sentir docenas de ojos observando la escena que se desarrollaba. Mientras esperaba ver cómo respondería el aparente civil al comportamiento cada vez más agresivo de Johnson, Sara terminó su último bocado de huevos y tomó su taza de café, con movimientos deliberados y tranquilos. Había aprendido a lo largo de su carrera que la mejor respuesta al acoso escolar era a menudo la paciencia y la dignidad. Mañana, cuando se revelara su verdadera identidad, Johnson aprendería una lección que nunca olvidaría sobre hacer suposiciones y tratar a los demás con respeto. Johnson tomó su taza de café recién hecho y la sostuvo deliberadamente frente a la cara de Sara. El líquido oscuro humeaba en el aire fresco de la mañana y el rico aroma llenó el espacio entre ellos. Sus 4 compañeros se habían acercado más, formando un semicírculo suelto alrededor de la mesa de Sara. Sus expresiones eran una mezcla de anticipación y excitación nerviosa. ¿Sabes lo que pienso?, Johnson dijo, y su voz se escuchó en toda la sección ahora silenciosa de la cafetería. Creo que algunas personas necesitan aprender a reconocer su lugar aquí. Quizás una pequeña llamada de atención ayudaría. Sara lo miró fijamente, sus ojos oscuros tranquilos y medidores. Se había enfrentado a comandantes navales extranjeros hostiles, había negociado con líderes internacionales durante situaciones de crisis y se había ganado el respeto en salas llenas de oficiales masculinos escépticos. Un joven marinero con problemas de actitud no era precisamente su oponente más desafiante. ¿Necesita algo específico, cabo?, Sara preguntó en voz baja. Su voz tenía la autoridad suficiente para hacer que los amigos de Johnson se movieran incómodos. El agarre de Johnson se hizo más fuerte sobre su taza de café. Había esperado miedo, ira o al menos alguna señal de que su intimidación estaba funcionando. En cambio, esta mujer se sentó tranquilamente, como si no estuviera en absoluto impresionada por su exhibición. La falta de reacción solo lo hizo más decidido a obtener una respuesta. «Lo que necesito», dijo Johnson, acercándose, «es que la gente entienda que esta no es una oficina corporativa a la que uno puede entrar y actuar como si fuera el dueño del lugar. Esta es la Marina de los Estados Unidos y aquí tenemos estándares». Alrededor de la cafetería, otros militares habían detenido sus conversaciones para observar el enfrentamiento. Algunos parecían incómodos con el comportamiento de Johnson, mientras que otros parecían curiosos sobre cómo se desarrollaría la situación. Algunos suboficiales superiores sentados en mesas cercanas intercambiaron miradas preocupadas, pero dudaron en intervenir en lo que parecía ser un conflicto entre un marinero y un civil. Sara tomó un último sorbo de su café y comenzó a levantarse. «Lo entiendo perfectamente. Cabo, gracias por explicar la situación». Su tranquila aceptación pareció desanimar a Johnson momentáneamente,
Pero luego sus amigos comenzaron a reírse disimuladamente y él se dio cuenta de que podrían considerar su interacción como anticlimática. Necesitaba hacer algo más dramático para mantener su reputación de alguien que no se echaba atrás ante las confrontaciones. En realidad, dijo Johnson, interponiéndose directamente en el camino de Sarah mientras ella intentaba pasar junto a él. No creo que lo entiendas todavía. Quizás necesites una lección más memorable. Sin previo aviso, Johnson inclinó su taza de café hacia adelante, enviando el líquido caliente salpicando la blusa blanca y los pantalones oscuros de Sarah. El café estaba lo suficientemente caliente como para resultar incómodo, pero no escaldado, y Sarah jadeó levemente cuando el líquido empapó su ropa. La cafetería quedó en completo silencio. Incluso los amigos de Johnson parecían sorprendidos por la escalada de la situación. Lo que comenzó como una postura verbal de repente se convirtió en algo mucho más serio. Sarah se quedó completamente quieta por un momento, mientras el café goteaba de su ropa al suelo. Ella bajó la mirada hacia la mancha marrón que se extendía por su camisa, luego volvió a mirar a Johnson, que ahora parecía un poco menos seguro que momentos antes. Fue una elección interesante. Cabo, dijo Sarah en voz baja, y su voz se escuchó en la habitación silenciosa. Espero que estés preparado para asumir las consecuencias de esa decisión. Johnson intentó mantener su bravuconería, pero algo en el tono de Sarah lo hizo dar un paso atrás. Oye, los accidentes ocurren, dijo con una risa nerviosa. Quizás la próxima vez tengas más cuidado donde te sientas. Sus amigos rieron con incertidumbre, pero el sonido era forzado e incómodo. Alrededor de la cafetería, el personal alistado de alto rango comenzó a ponerse de pie. Sus expresiones mostraban que reconocían que la situación había cruzado la línea del mal juicio a la mala conducta grave. Sarah metió la mano en su bolso y sacó un paquete de servilletas, secando metódicamente su ropa mientras mantenía sus ojos fijos en Johnson. «Un accidente», repitió pensativa. «¿Así es como lo llamas?» «Mire, señora», dijo Johnson elevando ligeramente la voz. «Tal vez deberías captar la indirecta y buscar otro lugar para desayunar. Este no es realmente el lugar para gente como tú. Gente como yo», dijo Sarah mientras seguía lavando su ropa. «¿Y cómo cree usted exactamente que somos las personas como yo, Cabo?» Johnson abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hablar, una voz aguda cortó el aire desde el otro lado de la cafetería. «Johnson, ¿qué diablos crees que estás haciendo?» El suboficial mayor Rodríguez se acercó rápidamente, con el rostro oscurecido por la ira. Rodríguez era un veterano de 28 años, respetado en toda la base por su profesionalismo y su enfoque sensato hacia el liderazgo. Detrás de él, le seguían varios otros soldados de alto rango, con expresiones igualmente serias. «Jefe maestro», dijo Johnson mientras su confianza se evaporaba rápidamente. «Estábamos teniendo una conversación con este contratista civil». «Nada grave», dijo Rodríguez mirando las manchas de café en la ropa de Sarah y el charco en el suelo. «¿Llamas a agredir a un visitante de nuestra base algo nada grave?» «Era solo café», protestó Johnson, pero su voz había perdido todo su anterior estilo. «Ella estará bien». Rodríguez se acercó a Johnson y bajó la voz a un nivel que solo los que estaban cerca podían oír. «Hijo, acabas de cometer lo que podría ser el mayor error de tu carrera naval. Te sugiero que empieces a pensar con mucho cuidado tus próximas palabras». Sarah continuó limpiando su ropa, observando la interacción con interés. Pudo ver el reconocimiento en los ojos de Rodríguez mientras la miraba más de cerca. Como uno de los soldados de mayor rango en la base, Rodríguez habría sido informado sobre todos los cambios de personal significativos, incluida la llegada de nuevos oficiales superiores. «Señora», dijo Rodríguez, volviéndose hacia Sarah con evidente respeto, «pido disculpas por este incidente. Este comportamiento es completamente inaceptable y no representa los estándares de esta instalación». «Gracias, jefe maestro», respondió Sarah. «Aprecio su profesionalismo». Johnson miró entre Rodríguez y Sarah, comenzando a sentir que algo estaba sucediendo que no entendía. La atmósfera en la cafetería había cambiado drásticamente con el personal de mayor antigüedad acercándose y los marineros más jóvenes retrocediendo para darle espacio a la situación. «Rod», dijo Johnson con incertidumbre. «¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer?» La expresión de Rodríguez era sombría cuando miró a Johnson.
Hijo, creo que estás a punto de descubrir exactamente a quién acabas de echar café. Y cuando lo hagas, desearás haber tomado decisiones muy diferentes esta mañana. La tensión en la cafetería era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Johnson se quedó congelado, con su taza de café vacía todavía en su mano mientras las palabras del jefe maestro Rodríguez flotaban en el aire como una nube de tormenta amenazante. Alrededor de ellos, lo que había comenzado como un desayuno normal, se había transformado en algo que se comentaría en la base durante años. Sara terminó de secarse la ropa y colocó las servilletas usadas en su bandeja. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos, pero aquellos que sabían leer el porte militar podían ver la autoridad controlada en cada gesto. Había pasado 25 años ganándose su posición, y ninguna cantidad de café derramado iba a disminuir su compostura. «Señor jefe Rodríguez», dijo Sara, y su voz se oyó con claridad en la silenciosa cafetería. «Quizás sería mejor que manejáramos esta situación por los canales adecuados. Creo que el cabo Johnson y yo tenemos deberes que atender esta mañana». Rodríguez asintió respetuosamente, pero su mirada permaneció firme como el acero al volver a mirar a Johnson. «Señora, por supuesto, pero creo que hay algunos asuntos urgentes que deben abordarse». Los 4 amigos de Johnson se habían retirado lentamente durante el enfrentamiento. De repente, estaban muy interesados en terminar sus desayunos y marcharse de la zona. Lo que parecía un espectáculo entretenido cuando Johnson intimidaba a un contratista civil se había convertido en algo completamente diferente. Y ninguno de ellos quería verse asociado con lo que fuera que viniera después. «No entiendo qué está pasando aquí», dijo Johnson, con la voz ahora sin rastro de su anterior confianza. «Esto es solo un contratista, ¿verdad? Quiero decir, ni siquiera lleva uniforme». Apenas había terminado de hablar cuando el teniente comandante Stevens entró en la cafetería. Stevens era la oficial de personal de la base, una mujer astuta de unos 40 años que había servido a las órdenes de Sara durante un despliegue en el Mediterráneo 3 años antes. Se percató de la conmoción de inmediato y se acercó con pasos rápidos y decididos. «Jefe maestro, ¿hay algún problema?», preguntó Stevens, pero sus ojos estaban fijos en Sara, y su expresión reflejaba reconocimiento y preocupación. «Teniente comandante», respondió Rodríguez, «tenemos un problema con el cabo Johnson y nuestra visita. Parece que el cabo tuvo un accidente con el café». Stevens miró las manchas en la ropa de Sara y el charco en el suelo, y luego la expresión nerviosa de Johnson. Su rostro se endureció al entender todo. «Ya veo, cabo. Creo que necesita venir conmigo inmediatamente». «Pero no lo entiendo», protestó Johnson, buscando desesperadamente apoyo a su alrededor. «¿Qué hice mal? Es solo una contratista civil, ¿verdad? Dígaselo». «Tengo razón». Los pocos marineros que quedaban en las inmediaciones encontraron motivos repentinos para estar en otro lugar. Incluso los amigos más cercanos de Johnson lo habían abandonado, dejándolos solo frente a militares cada vez más veteranos, quienes parecían saber algo que él desconocía. Sara cogió su bandeja y se dirigió a la zona de devolución de platos, pasando cerca de Johnson. «Cabo», dijo en voz baja, «en el futuro, quizá quieras considerar tratar a todos con respeto, independientemente del uniforme que lleven o no». «Sí, claro, lo que sea», murmuró Johnson, pero su bravuconería había desaparecido por completo. Estaba empezando a darse cuenta de que se había topado con algo mucho más grande que una simple confrontación con un contratista. Stevens se acercó a Sara mientras ella terminaba de limpiar su área de desayuno. «Señora, soy el teniente comandante Stevens. Servimos juntos en el USS Princeton. La recuerdo bien, comandante Stevens», respondió Sara con una sonrisa sincera. «Hizo un trabajo excelente durante la misión humanitaria frente a la costa de Grecia». «Gracias, señora. Supe que llegaba hoy, pero no esperaba verla en la cafetería, y mucho menos así». Stevens miró significativamente la ropa manchada de Sara. «A veces es valioso observar las operaciones diarias desde una perspectiva diferente», dijo Sara, «aunque admito que esta mañana ha sido más instructiva de lo que esperaba». Johnson se esforzaba por escuchar su conversación, tratando de comprender por qué un teniente comandante le hablaba con tanto respeto a alguien que había asumido que era solo un contratista. El capitán de corbeta Rodríguez permaneció a su lado,
impidiéndole cualquier intento de abandonar el área. Señora, continuó Stevens, su ceremonia oficial de presentación está programada para las 11 horas en el auditorio principal. ¿Afectará este incidente a esos planes? Para nada, comandante. Siempre viajo con uniformes de repuesto. Esto ha sido un útil recordatorio de la importancia de una preparación adecuada. Stevens asintió y luego se giró para mirar a Johnson con una expresión que podría haber congelado el océano. Cabo, le sugiere encarecidamente que aproveche las próximas horas para pensar con mucho cuidado sus acciones de esta mañana y prepararse para lo que se avecina. El rostro de Johnson palideció. ¿Qué se avecina? ¿De qué está hablando? ¿Quién es esta mujer? Rodríguez se acercó a Johnson, en voz baja pero audible para los que estaban cerca. Hijo, esa mujer a la que acabas de servirle café tiene más experiencia en combate, más experiencia de mando y más conocimientos de liderazgo que todos los presentes en esta sala juntos. Ha olvidado más sobre la Marina de lo que tú jamás has aprendido. Pero es una civil, insistió Johnson débilmente. ¿Lo es? Preguntó Rodríguez. Mírela mejor, marinero. Fíjese en cómo se comporta. Fíjese en cómo responde bajo presión. Fíjese en cómo la tratan todos los oficiales superiores de esta sala. ¿Le parece una contratista civil? Por primera vez, Johnson estudió detenidamente a Sarah. Porte y comportamiento. Observó la seguridad con la que se movía, el respeto automático que inspiraba al personal superior y la serena autoridad que parecía irradiar, incluso vestida de civil. Una fría comprensión comenzó a asomarle. «Oh, no», susurró Johnson. «Oh, no, no, no. Es militar, ¿verdad?» Cada vez más acalorado, dijo Rodríguez con gravedad. Stevens regresó a donde Johnson estaba con Rodríguez. «Cabo Johnson, se presentará en mi oficina inmediatamente después de esta sesión informativa. Vamos a tener una larga conversación sobre respeto, porte militar y las consecuencias de tomar malas decisiones». «Sí, señora», respondió Johnson automáticamente, con una voz apenas audible. Sarah había terminado de limpiarse y se disponía a salir de la cafetería. Al pasar junto al grupo por última vez, se detuvo junto a Johnson. «Cabo», dijo, «quiero que recuerde algo. Toda persona con la que se encuentre en su carrera militar merece respeto y cortesía básicos. Nunca se sabe con quién está hablando, que han sacrificado por su país o que podrían. Te enseñarán si te acercas a ellos con una mente abierta en lugar de suposiciones y prejuicios». Johnson asintió en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. «Nos vemos en la ceremonia esta mañana», continuó Sarah. «Espero conocer a todo el personal de la base en mejores circunstancias». Mientras se alejaba, Johnson finalmente recuperó la voz. «¿Qué ceremonia?», la llamó. Sarah se detuvo a la salida de la cafetería y la miró con una leve sonrisa. «La ceremonia de cambio de mando, cabo. Creo que lo encontrarán muy educativo». El auditorio principal de la base naval en Norfolk bullía de anticipación mientras casi 800 miembros de personal ocupaban sus asientos asignados. La ceremonia de cambio de mando era uno de los eventos más importantes de la vida militar, ya que marcaba la transferencia formal de autoridad y responsabilidad de un líder a otro. Para la mayoría de los marineros, suboficiales y oficiales subalternos presentes, esta sería la primera vez que veían a su nuevo comandante. Johnson se sentó en la última fila con su grupo habitual de amigos, pero la dinámica entre ellos había cambiado drásticamente desde el incidente de la mañana. Se había corrido la voz rápidamente por la base sobre su enfrentamiento con la misteriosa mujer vestida de civil, y ahora sus compañeros lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Todavía no puedo creer que le hayas echado café encima a alguien en una ceremonia de cambio de mando», susurró el suboficial Martínez, uno de los amigos más cercanos de Johnson. «¿Tienes alguna idea de quién podría ser?» Johnson se removió incómodo en su asiento. Rodríguez y Stevens actuaron como si hubiera hecho algo terrible, pero no me dijeron exactamente qué. Simplemente insistían en que encontraría. Durante la ceremonia, Johnson había salido de la sala. Las últimas 3 horas habían sido las más largas de su carrera naval. Tras salir de la cafetería, lo citaron a la oficina de la teniente comandante Stevens para lo que ella llamó una conversación preliminar. Le hizo preguntas detalladas sobre sus acciones, sus motivaciones y su comprensión del protocolo militar.
Durante la entrevista, Stevens mantuvo una actitud profesional, pero Johnson pudo ver una ira apenas contenida en sus ojos. El cabo Stevens dijo durante la reunión: «Quiero que comprenda que sus acciones de esta mañana representan una grave infracción de la conducta militar. Independientemente de quién fuera esa mujer, su comportamiento fue completamente inaceptable». «Lo entiendo, señora». Johnson respondió, aunque aún no entendía por qué todos trataban el incidente como un asunto tan serio. «¿Usted?», preguntó Stevens. «Porque no estoy seguro de que comprenda la magnitud de lo sucedido. Esa mujer mostró más elegancia y profesionalismo en 10 minutos que usted en toda su carrera». Ahora, sentado en el auditorio, Johnson sentía una creciente sensación de temor. El ambiente formal de la ceremonia, combinado con las reacciones que había tenido, los mensajes que recibió de personal superior a lo largo de la mañana, sugirieron que el incidente de café estaba relacionado con los eventos de hoy de una manera que aún no podía comprender. En el escenario, frente al auditorio, el personal de la base había dispuesto los elementos tradicionales de una ceremonia de cambio de mando. La bandera estadounidense y la bandera de la Marina se exhibían prominentemente, mientras que las sillas para los invitados distinguidos estaban dispuestas en filas precisas. Un podio con el sello oficial de la base estaba frente al público y los oficiales de protocolo militar se movían con eficiencia para asegurar la perfección de cada detalle. Exactamente a las 11 horas, la ceremonia comenzó con el anuncio tradicional. «Damas y caballeros, la ceremonia de cambio de mando de la base naval de Norfolk comenzará ahora. Por favor, pónganse de pie para la presentación de banderas». El público se puso de pie mientras la escolta marchaba por el pasillo central, con movimientos precisos y sincronizados. Johnson se levantó con todos los demás, pero su atención se centró en los invitados distinguidos que entraban por una puerta lateral. Reconoció a varios oficiales superiores que había visto en la base, incluido el capitán Morrison, el comandante saliente. Detrás del capitán Morrison caminaba un grupo de dignatarios visitantes, incluyendo lo que parecían ser varios oficiales de bandera. Johnson tenía poca experiencia con oficiales de tan alto rango, pero su porte y la deferencia que les demostraban los demás le hicieron saber que eran individuos de gran importancia. La última persona en entrar fue una mujer con un impecable uniforme azul marino y hombreras que le paralizaron el corazón. Incluso desde la última fila, pudo ver las estrellas plateadas que la identificaban como almirante. Pero no fue solo su rango lo que le heló la sangre, fue su rostro. «Dios mío», susurró Johnson tan bajo que solo Martínez pudo oírlo. «Oh, Dios mío, esa es ella». Martínez siguió la mirada de Johnson y vio al almirante tomando su lugar entre los distinguidos invitados. «¿Quién es ese?» «La mujer de esta mañana», dijo Johnson, con voz apenas audible. «Aquel sobre el que eché café. Esa es ella». Martínez miró al escenario y luego volvió a mirar a Johnson con una expresión de total incredulidad. «¿Le echaste café a un almirante?» Alrededor de ellos, otros marineros que habían escuchado la conversación comenzaron a girarse para mirar a Johnson con expresiones que iban del asombro al horror. La historia del incidente de la mañana se había extendido por toda la base, pero pocas personas lo habían relacionado con el comandante entrante. En el escenario, el capitán Morrison se acercó al podio para comenzar la ceremonia. «Damas y caballeros, es un honor para mí presidir esta ceremonia de cambio de mando. Hoy damos la bienvenida a una nueva líder en la base naval de Norfolk, una oficial cuya distinguida carrera la ha llevado desde las salas de máquinas de los destructores hasta los niveles más altos del mando naval». Johnson sintió que podría estar enfermo. Cada palabra del capitán Morrison parecía confirmar sus peores temores sobre la identidad de la mujer a la que había tratado tan irrespetuosamente esa mañana. «Nuestro comandante entrante se graduó de la Academia Naval con honores y ha servido con distinción durante 25 años. Morrison continuó. Ha comandado buques en zonas de combate, liderado misiones humanitarias y ocupado puestos clave en el Pentágono. Su liderazgo se ha puesto a prueba en todos los entornos en los que opera la Armada, desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Ártico». El público escuchaba atentamente, pero Johnson apenas podía procesar las palabras. Su mente seguía volviendo al momento en que había vertido deliberadamente café caliente sobre esta mujer, pensando que ella era solo una contratista que necesitaba ser puesta en su lugar. Morrison continuó.
Ha recibido numerosas condecoraciones por su servicio, incluida la Medalla de Servicio Distinguido de Defensa, la Legión de Mérito y la Medalla Estrella de Bronce con honores de combate. Lo más importante es que se ha ganado el respeto y la admiración de todos los que han servido bajo su mando. Johnson recordó la forma tranquila en que la mujer había respondido a su agresión, la dignidad que había mantenido incluso mientras limpiaba el café de su ropa y la tranquila autoridad en su voz cuando le había hablado. Ahora entendía por qué el jefe maestro Rodríguez y el teniente comandante Stevens habían reaccionado tan fuertemente a sus acciones. Damas y caballeros, el capitán Morrison anunció: «Es un privilegio para mí presentarles a la almirante Sara Martínez, su nueva comandante de base». El auditorio estalló en aplausos cuando la almirante Martínez se levantó de su silla y se acercó al podio. Johnson se quedó congelado en su asiento, incapaz de aplaudir, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que mirar fijamente a la mujer que había humillado apenas unas horas antes. Cuando la almirante Martínez tomó su lugar detrás del podio, sus ojos recorrieron a la audiencia. Por un momento, su mirada parecía encontrarse con Johnson en la última fila, y él vio algo en su expresión que podría haber sido reconocimiento. «Gracias, capitán Morrison», comenzó la almirante Martínez. Su voz se escuchó claramente en todo el auditorio. «Es un honor tomar el mando de esta destacada instalación y servir junto a los dedicados hombres y mujeres que hacen de la base naval de Norfolk una de las mejores instalaciones militares del mundo». Johnson cerró los ojos, deseando poder desaparecer. A su alrededor, 800 de sus compañeros de servicio escuchaban el primer discurso de su nuevo comandante mientras él estaba sentado sabiendo que ya había causado la peor primera impresión posible en la persona más importante de la base. El almirante Martínez se sitúa en el podio con el porte y la confianza que le otorgan 2 décadas y media de servicio naval. Su uniforme estaba inmaculado. Sus estrellas plateadas de almirante reflejaban las luces del auditorio mientras se dirigía al personal reunido. A pesar del incidente de la mañana, ella parecía completamente serena y profesional. «Cuando era un joven en Sonnen», comenzó el almirante Martínez, «aprendí una de las lecciones más importantes de mi carrera de un antiguo jefe maestro que me dijo que el liderazgo no se trata del rango en tu cuello o el tamaño de tu oficina. Se trata de cómo tratas a la gente cuando crees que nadie importante te está mirando». Johnson sintió cada palabra como un golpe físico a su alrededor. Los marineros asintieron con aprobación ante las palabras de su nueva comandante, sin tener idea de que una de los suyos acababa de demostrar exactamente lo contrario de lo que describía. Esta mañana, el almirante Martínez continuó: «Tuve la oportunidad de observar la vida cotidiana en esta base desde una perspectiva única. Pasé tiempo en su cafetería, caminé por sus áreas de trabajo e interactué con el personal de todos los niveles. Lo que vi fue en gran medida impresionante. Profesionales dedicados trabajando juntos para apoyar la defensa de nuestra nación». El público permaneció atento, pero Johnson notó que varios oficiales superiores en el escenario intercambiaban miradas significativas. El jefe maestro Rodríguez, visible en la primera fila de personal alistado superior, se había girado ligeramente en su asiento y miraba directamente a Johnson con una expresión que prometía consecuencias. Sin embargo, dijo la almirante Martínez, con un tono más serio: «También presencié un comportamiento que no cumple con los estándares que esperamos en la Marina de los Estados Unidos. Vi que se hacían suposiciones sobre las personas basándose en su apariencia en lugar de su carácter. Vi faltas de respeto disfrazadas de humor, y vi el tipo de acoso que no tiene cabida en nuestro servicio». El murmullo recorrió al público cuando la gente comenzó a percibir que su nuevo comandante se refería a incidentes específicos en lugar de hablar en términos generales. Johnson sintió que cientos de miradas se volvían hacia él mientras las conversaciones susurradas difundían la historia de su encuentro matutino. «La Marina se basa en el honor, el coraje y el compromiso», continuó la almirante Martínez. «Estas no son solo palabras en un cartel. Son la base de todo lo que hacemos. Cuando fallamos en honrar a los demás, cuando carecemos del coraje para tratar a las personas con dignidad y cuando no nos comprometemos con la excelencia en todas nuestras interacciones, debilitamos a toda la institución». El teniente comandante Stevens, sentado con otros jefes de departamento, tomaba notas de todo lo que decía el almirante Martínez. Johnson sabía que cada palabra probablemente formaría parte del proceso formal de asesoramiento y disciplina que le esperaba. «Quiero ser clara con mis expectativas»,
dijo la almirante Martínez, y su voz resonó en cada rincón del auditorio. Todas las personas en esta base, independientemente de su rango, trabajo o antecedentes, merecen ser tratadas con respeto. No me importa si estás hablando con un general de 4 estrellas o con alguien que crees que es un contratista civil. La dignidad humana básica no es negociable. Los amigos de Johnson se habían apartado un poco de él, como si su falta de juicio pudiera ser contagiosa. El suboficial Martínez se inclinó y susurró: «Amigo, está hablando directamente de ti». «Ya basta de comentarios», susurró el suboficial jefe Davis desde la fila de atrás, con la voz lo suficientemente autoritaria como para «Silencio a toda la sección». La almirante Martínez hizo una pausa en sus comentarios y tomó un sorbo de agua de un vaso en el podio. Al reanudar su discurso, su tono se volvió más personal y directo. Algunos de ustedes se preguntarán por qué abordo este tema en mi primer discurso como su comandante. La razón es simple. El liderazgo comienza con la responsabilidad. Cuando vemos problemas, los abordamos de inmediato y directamente. No esperamos a que empeoren y fingimos que no existen. Señaló al público con una leve sonrisa. Sé que la mayoría de ustedes representan lo mejor del servicio naval. Trabajan duro, se apoyan mutuamente y encarnan los valores que hacen fuerte a nuestra armada. Pero para aquellos pocos que puedan tener dificultades con estos conceptos, permítame ser muy específica sobre lo que espero. Johnson sintió que estaba viendo cómo su carrera se desmoronaba en tiempo real. Cada palabra que pronunciaba la almirante Martínez parecía diseñada para abordar sus fallos específicos, y comenzó a darse cuenta de que el incidente de la mañana tendría consecuencias mucho más allá de una simple reprimenda. Primero, la almirante Martínez dijo, levantando un dedo: «Ustedes, trate a cada persona que conozca con cortesía y respeto. No me importa qué uniforme lleven o no lleven. No me importa cuál sea su título de trabajo. El respeto básico es el estándar mínimo para la interacción con cualquier ser humano. En segundo lugar, no hará suposiciones sobre las personas basándote en su apariencia. La persona que hoy consideras sin importancia puede ser la persona a quien le tengas que rendir cuentas mañana. Lo más importante es que cada persona tiene valor y merece dignidad independientemente de su posición». Johnson recordó su suposición de que el almirante Martínez era simplemente otro burócrata de Pentágono que no entendía la vida militar real. La ironía fue aplastante. Ella tenía más experiencia operativa que cualquier otra persona en el auditorio. En tercer lugar, si ves un comportamiento irrespetuoso, no participarás en él, no lo fomentarás ni lo ignorarás. Todos somos responsables de mantener los estándares de nuestro servicio. Los espectadores que observan una mala conducta, sin actuar, son tan culpables como quienes la cometen. Alrededor del auditorio, los suboficiales superiores y los suboficiales jefes asentían con aprobación. Johnson notó que muchos de ellos estaban mirando directamente a grupos de marineros jóvenes, dejando claro que estos estándares se aplicarían en todos los niveles. Finalmente, el almirante Martínez dijo: «Quiero que entiendan que la forma en que actúan cuando creen que nadie importante los está mirando es precisamente cuando su carácter es más visible. Las decisiones que toman en esos momentos definen quiénes son ustedes como marineros y como personas». Hizo una nueva pausa y esta vez sus ojos parecieron encontrar a Johnson en la última fila. Por un momento que pareció una eternidad, sus miradas se encontraron a través del auditorio lleno de gente. «Creo en las segundas oportunidades», dijo la almirante Martínez, suavizándose ligeramente la voz. «Creo que las buenas personas pueden tomar malas decisiones y que los errores pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. Pero también creo en la responsabilidad y las consecuencias cuando alguien viola nuestros estándares. Se enfrentarán a medidas disciplinarias apropiadas y tendrán la oportunidad de demostrar que pueden hacerlo mejor». Johnson sintió una pequeña chispa de esperanza en medio de su abrumador miedo. Las palabras del almirante sugerían que, si bien las consecuencias eran inevitables, su carrera podría no haber terminado por completo. «En los próximos días me reuniré con personal de todos los niveles de este comando», continuó el almirante Martínez. «Quiero escuchar sus ideas, inquietudes y sugerencias para seguir mejorando. También quiero asegurarme de que todos comprendan mis expectativas y se sientan apoyados para cumplirlas». Ella miró directamente la sección donde estaba sentado Johnson.
Algunas de estas conversaciones serán más intensas que otras. Algunas personas necesitarán orientación y asesoramiento adicionales para ayudarles a comprender cómo sus acciones afectan a los demás y cómo pueden representar mejor los valores de nuestra Marina. La ceremonia continuó con el tradicional intercambio de autoridad de mando y la lectura de órdenes, pero Johnson apenas escuchó nada. Su mente estaba centrada en el inevitable encuentro con el almirante Martínez que le esperaba y en el futuro incierto de su carrera naval. 3 días después de la ceremonia de cambio de mando, Johnson estaba fuera de la oficina del almirante Martínez, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la oficina exterior podían oírlo. Las últimas 72 horas habían sido las más largas de su carrera militar, llenas de noches de insomnio y una creciente ansiedad por su futuro en la Marina. El teniente comandante Stevens le había informado esa mañana que el almirante Martínez quería reunirse con él personalmente. «Esto es muy inusual», explicó Stevens. «Normalmente, un incidente como el suyo se manejaría enteramente a través de la cadena de mando. El hecho de que el almirante quiera hablar directamente con usted sugiere que ve esto como una importante oportunidad de enseñanza». El ayudante del almirante, un joven teniente tranquilo, hizo un gesto hacia la puerta de la oficina. «El cabo Johnson y el almirante Martínez los recibirán ahora». Johnson se arregló el uniforme una última vez y golpeó el marco de la puerta. «Cabo Johnson, se ordena informar, señora». «Pase y cierre la puerta». «Cabo», dijo la almirante Martínez sin levantar la vista de los documentos de su escritorio. Navales y condecoraciones expuestas junto a fotos familiares y libros sobre liderazgo, Johnson entró y se puso firme frente a su escritorio. Su mirada se fijó en un punto de la pared detrás de su cabeza. El silencio se prolongó durante lo que parecieron minutos mientras la almirante Martínez terminaba de leer el documento que le había llamado la atención. Finalmente, levantó la vista y lo observó con atención. «Descanse. Cabo, por favor, tome asiento». Johnson se sentó frente a su escritorio, manteniendo la postura rígida a pesar de su orden de relajarse. La almirante Martínez se reclinó en su silla y continuó evaluándolo. «Hábleme de usted, Cabo Johnson», dijo finalmente. «¿De dónde es? ¿Cuánto tiempo lleva en la Marina? ¿Cuáles son sus objetivos?» La pregunta tomó a Johnson por sorpresa. Esperaba una confrontación inmediata sobre su comportamiento, no una conversación personal. «Señora, soy de Oklahoma. Llevo 3 años en la Marina. Me uní porque quería servir a mi país y aprender habilidades que me ayudaran en la vida civil». «¿Qué habilidades específicamente?», preguntó el almirante Martínez, quien parecía genuinamente interesado en su respuesta. «Electrónica, señora. Trabajo en sistemas de comunicación. Espero recibir capacitación adicional y tal vez llegar a suboficial algún día». El almirante Martínez asintió. «Esos son buenos objetivos. La electrónica es un campo valioso y la Marina puede brindar una excelente capacitación. ¿Cuál cree que ha sido su mayor desafío desde que se unió al servicio?» Johnson dudó, sin saber cuán honesto debía ser. «Señora, supongo que a veces he tenido problemas para integrarme. La Marina es diferente de lo que esperaba, y a veces no estoy seguro de cómo comportarme con personas con más experiencia que yo». «Esa es una respuesta honesta», dijo el almirante Martínez. «Y de hecho nos lleva a por qué está aquí. Cuénteme qué sucedió en la cafetería». La otra mañana, a Johnson se le encogió el estómago. «Señora, cometí un grave error. La traté irrespetuosamente y le tiré café encima. No hay excusa para mi comportamiento. Aprecio que asuma la responsabilidad», dijo el almirante Martínez, «pero quiero que reflexione más profundamente sobre lo sucedido. ¿Qué condujo a ese momento? ¿Qué estaba pensando y sintiendo?» Johnson se miró las manos un momento antes de responder. «Señora, pensé que solo era una contratista que se comportaba demasiado cómoda en nuestra base. Estaba tratando de presumir ante mis amigos y demostrar que pertenecía aquí. Me equivoqué en todo». «Dígame en qué se equivocó específicamente». «Me equivoqué sobre quién era usted. Me equivoqué al juzgarla por su ropa. Me equivoqué al pensar que intimidar a alguien me haría quedar bien ante mis amigos. Y me equivoqué al pensar que cualquiera merece ser tratado irrespetuosamente, sin importar quién sea». El almirante Martínez se inclinó ligeramente hacia adelante. «Esas son reflexiones importantes, Cabo, pero quiero que entienda algo.
incluso si hubiera sido exactamente quien usted. Si pensara que lo era, su comportamiento habría sido completamente inaceptable. Sí, señora, ahora lo entiendo. ¿Y usted? Porque creo que hay un problema más profundo que debemos abordar. Dijo que intentaba demostrar que pertenecía. ¿Qué la hizo sentir que no pertenecía? Johnson reflexionó seriamente sobre la pregunta. Señora, a veces siento que todos los demás saben cosas que yo desconozco, que entienden la cultura militar mejor que yo. Cuando la vi de civil, pensé que era una forastera, y supongo que quería sentirme superior por una vez. Esa es una respuesta muy honesta, Cabo, y me dice algo importante sobre usted. Tiene la capacidad de autorreflexión, que es una cualidad fundamental del liderazgo, pero también cometió algunos errores fundamentales de juicio que debemos corregir. Se levantó y se dirigió a la ventana que daba a la base. Déjeme decirle algo sobre el liderazgo, Cabo. Los verdaderos líderes no demuestran su valía menospreciando a los demás. Lo demuestran elevándolos. Los verdaderos líderes no necesitan intimidar a la gente para sentirse importantes. Encontraron confianza en su capacidad para cumplir la misión y cuidar de su gente. Johnson escuchó atentamente, comenzando a comprender que esta conversación iba mucho más allá de un simple castigo por su mala conducta. Cuando era un joven marinero, continuó el almirante Martínez, cometí muchos errores. Dije cosas que no debía haber dicho y dejé que mis inseguridades me llevaran a tomar malas decisiones. Pero tuve líderes que me ayudaron a comprender que mis inseguridades eran normales y que la forma de superarlas era mediante la competencia, la integridad y el respeto por los demás. Regresó a su escritorio y sacó una carpeta. He estado revisando su historial de servicio. Cabo, tus habilidades técnicas son excelentes. Tus supervisores dicen que eres confiable y trabajador, pero ha habido otros incidentes de falta de criterio. Aunque nada tan grave como lo que pasó la otra mañana, Johnson asintió, recordando las sesiones de asesoramiento que había recibido por varias infracciones menores durante el año pasado. Esto es lo que va a pasar, dijo la almirante Martínez, con un tono cada vez más formal. Recibirás una reprimenda formal por tu conducta. También participarás en capacitación adicional sobre liderazgo, respeto y comportamiento militar. Pero lo más importante es que tendrás la oportunidad de demostrar que puedes aprender de esta experiencia. Ella le entregó un documento de la carpeta. Te estoy asignando para trabajar directamente con el jefe maestro Rodríguez durante los próximos 6 meses. Él te orientará sobre lo que significa ser un marinero profesional y cómo canalizar tu energía en direcciones positivas. Johnson miró los documentos de la asignación, sorprendido de que no lo despidieran y lo rebajaran de rango. Cometió un grave error, Cabo, pero creo que la gente puede cambiar si está dispuesta a trabajar. El capitán de navío Rodríguez se ha ofrecido como voluntario para ayudarle a convertirse en el tipo de marinero que la Armada necesita. No desperdicies esta oportunidad, señora. No lo haré. Prometo que lo haré mejor. El almirante Martínez lo estudió una vez más. Cabo, quiero que recuerde algo. La medida de una persona no es si comete errores. Es como responden cuando lo hacen. Tienes la oportunidad de convertir este incidente en un momento decisivo que te haga más fuerte y más empático. Depende enteramente de usted si acepta o no esa oportunidad. Cuando Johnson se levantó para marcharse, el almirante Martínez añadió un último pensamiento. Y Cabo, la próxima vez que vea a alguien que crea que no pertenece a su grupo, en lugar de intentar ponerlo en su lugar, intente preguntarle si necesita ayuda. Podría sorprenderte con lo que aprendas. Johnson abandonó la oficina del almirante con una profunda sensación de alivio mezclada con determinación. Sabía que su camino a seguir no sería fácil, pero por primera vez desde el incidente se sintió esperanzado sobre su futuro en la Marina. La mujer a la que había intentado humillar le había dado, en cambio, la oportunidad de ser mejor de lo que jamás pensó que fuera posible.